Bueno, la columna le puse Suxuan. Eh, Hay una jugada en ajedrez por la cual cualquier movimiento te lleva a una situación peor. El nombre es alemán, Zug significa movida y Zhuang significa coacción. Significa estás peor porque te moves. Lo mejor sería que te quedes quieto, pero en ajedrez no te podés quedar quieto. Yo creo que eso es lo que podemos observar en este gobierno. Uno podría empezar por el proyecto 3x3. ¿Qué es el proyecto 3x3, digamos? Es un proyecto que tenía Alberto a fin de noviembre, y la idea era en 3 meses, es decir, los 2 meses del verano, superar todos los errores que había tenido el primer año de gobierno, y en esos 3 meses armar toda una estructura para proyectarse hacia los próximos 3 años. Estamos ya casi en marzo, pasaron esos 3 meses y me parece que el resultado es evidente. Eh, Cuando nosotros miramos, bueno, es muy raro, ¿no? Porque en las últimas dos columnas hicimos la columna y al día o a los pocos días apareció la gran noticia de la semana. La vez pasada hicimos la primera columna y a los días se murió Menem, en el fin de semana, si no me equivoco. El viernes pasado hicimos la columna y a las pocas horas apareció el vacunatorio de VIP, que hubiera ameritado una columna en sí mismo. Sobre ese tema me parece algo muy interesante para decir. Se escucha bien, ¿no? Se escucha bien. No te quiero interrumpir, Fabián, porque hay un poco de delay en el contacto. Ah, sí, 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 lo noto, lo noto. Es un problema, me parece, de la conexión. Pero yo decía, es interesante el tema del vacunatorio VIP por varias razones. La primera es porque desnuda lo que los marxistas siempre decimos. Cuando decimos el Estado es el instrumento de la clase dominante, lo que estamos mostrando es eso, es decir, ¿quiénes se vacunan? Se vacunan políticos, empresarios, dirigentes sindicales, la burocracia sindical, es decir, gente que está unida por un mismo privilegio. No es extraño entonces que ante un problema de vida o muerte, esa gente sea la primera en salvarse, apelando justamente a esos privilegios. Pero además lo que uno observa es el manejo particular, más allá de esto que este vacunatorio VIP, que puede llegar a aparecer en cualquier estado, pero acá hay algo muy obsceno y tiene que ver con el manejo del peronismo, del punterismo, es decir, del acomodo y de la poca, incluso del poco cuidado en la forma. Eh, como este, una vez me dijo, yo tenía un profesor en la secundaria que decía algo así como, eh, la gente incluso se puede aguantar que le pongan un dedo, ya saben dónde, pero cuando empiezan a dar vuelta ya la cosa se vuelve seria. Y acá es lo mismo, es decir, eh, tenemos una inflación galopante, una pauperización general, una crisis económica muy grande, tenemos un grado de mortalidad muy alto, lo vimos en la primera columna, tenemos un grado de contagio muy alto, y es el mal manejo de la economía, mal manejo de la pandemia. Tenemos un conjunto de corruptos que andan desfilando por todos lados, y a todo eso se le agrega que se deja morir gente para salvar acomodados. Y si no se vacuna a docentes, no se vacuna a personal de salud, no se vacuna a los mayores, y se vacunan a pibitos de la cámpora que andan haciendo la B de la Victoria o del Viva Perón frente a la Cámara. Eso es muy obsceno, pero es muy propio del peronismo y más particular del kirchnerismo. Pero
es interesante porque hay un montón de cifras sobre la escasa vacunación en la Argentina y la escasa provisión de vacunas en la Argentina que nos pone incluso por detrás de Chile o de Brasil. Pero hay un elemento más importante todavía, que tiene que ver con el testeo. Es decir, la Argentina no hace testeos. El testeo, qué es lo que hace el testeo? El testeo te permite identificar los casos, aislarlos y por lo tanto reducir el contagio. El testeo es un elemento muy importante. A falta de vacunas y encima a falta digamos, de suspensión de actividades, que es lo que se debería hacer, por lo menos el testeo es fundamental. Bueno, para que se vea en qué lugar está la Argentina en tanto testeo. El país que más ha testeado es Eslovaquia, con 49,18 testeos por cada 1000 habitantes. Uno puede tomar países del medio, Reino Unido, 7,67 por 1000 habitantes, Italia 4,47 cada 1000 habitantes. Vamos a América Latina, Chile, el Chile de Piñera, de la derecha y todo eso, 2,34 por 1000. Uruguay, 1,63. La Argentina, 0,74 por 1000. 0,74. Comparémoslo con Eslovaquia, que tiene casi 50 por 1000. La Argentina no llega a 1. Uruguay tiene 1,6. Argentina no llega a 1. Es decir, la Argentina no solamente no tiene vacunas, abrió todas las actividades, incluyendo los colegios, pero además no testea. O sea, no sabe quién está infectado y quién no. Y por lo tanto la gente anda contagiando por todos lados. Digamos, en el marco de este manejo de la pandemia y obviamente de este manejo de la economía, es que se inscribe esta situación de vacunatorio VIP, que efectivamente, digamos, lleva a un descontento muy, pero muy importante. Y acá hay dos cuestiones. Este descontento se suma a la condena a Lázaro Báez, que, digamos, por ser en una de sus causas, se lo encuentra habiendo robado, por decirlo así, 3.000 millones de dólares en contratos con obras públicas. 3.000 millones de dólares solamente en una causa. Estoy siendo muy blando. Pensemos la cantidad de vacunas que podemos traer con esa plata. Y no quiero pasar por alto que hay un partido que fue considerado en su momento de izquierda, yo creo que con esto no lo es más, que ha salido a defender a Lázaro Báez. Así como suena, parece una cosa completamente disparatada, pero digamos, hay un partido que ha salido, es el partido de Miriam Bregman, el Caño, que han salido a defender a Lázaro Báez. Realmente es una vergüenza. Uno no puede dejar de sospechar algunas cosas, pero en principio, al margen de cualquier sospecha, digamos, es un escándalo. ¿Bajo qué argumentos, perdóname Fabián, bajo qué argumentos defienden a Lázaro Báez? Y que es un loafer, que le hicieron una cama, y que no se puede permitir que se hagan camas, ¿no? Es decir, si los mafiosos se tiran con sus hazañas públicamente, en lugar de tomar cada una de las acusaciones, ellos quieren taparlas. Cuando los mafiosos se andan acusando mutuamente, seguramente todos tienen razón. Y uno lo que tiene que apelar es que en realidad cada vez se acusen más. Claro. Para que cada vez se sepa más. Digamos, obviamente, si uno tiene la justicia, si controlo yo la justicia, los pongo preso a todos y se acabó. Pero en una situación en la cual yo no tengo la justicia, no tengo forma de influir sobre la justicia, porque el Estado no lo tengo yo, lo tienen ellos. En ese contexto, en el contexto en que ellos empiezan a tirar con sus crímenes, yo lo que tengo que hacer es acicalar todo eso. Que se sepa que efectivamente eso, profundizar esa crisis. Tal cual. Esta gente lo que quiere es taparla, y tapar sobre todo de un solo lado, que es del lado de Lázaro Báez. Pero esto se suma en general
a otro hecho más grave que implica al conjunto de la izquierda, que es no ya el servilismo con el kirchnerismo, y por lo tanto su incorporación. Yo creo que esto marca la incorporación de ese partido que se pertenece al kirchnerismo. Eh, sino la poca voluntad de la izquierda para intervenir en una crisis política tan grande como fue la que detonó el vacunatorio. Y cuando digo esto es porque Carrió primerió a toda la izquierda. En la oposición, Carrió y la oposición, básicamente el macrismo, van a convocar una marcha para el 27, el sábado 27. Seguramente va a ser un éxito esa marcha. Uh-huh. Ahora, la pregunta, obviamente, digamos que ese descontento, lo que analiza el macrismo, es una desgracia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la izquierda no convocó la marcha? ¿Por qué no fue la izquierda la que convocó la marcha? ¿Por qué no fue la izquierda la que hizo una campaña para la investigación, la denuncia y el castigo a toda esta gente que fueron responsables de todo esto? Uh-huh. Ese es el grave problema. El problema es que la izquierda no tiene vocación de poder. Se dedica siempre a cuestiones parciales, menores. Un aumento de sueldo acá, estas condiciones de trabajo allá. Sí. No hablemos de lo que hace la izquierda en educación. Supongo que Romina lo habrá hablado bastante bien, no me quiero extender. Sí. Pero también hay un seguidismo directamente. Pero olvidémonos de ese seguidismo. Supongamos que tuviera alguna vocación de lucha. Su vocación es siempre particular. Dame estos planes. Dame un aumento acá, dame esto acá. Es decir, no tiene una perspectiva general, no tiene una perspectiva política. Entonces, cuando hay un problema político general, obviamente lo canaliza la oposición. Cuando gobierna Macri, lo canaliza el kirchnerismo. Cuando gobierna el kirchnerismo, lo canaliza Macri. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿cómo hubiera explotado la izquierda? Explotado en el sentido del cual desarrollado, si hubiera llamado los que tienen grandes capacidades de movilización, a una marcha a Plaza de Mayo por el tema del vacunatorio VIP. Se hubiera puesto la izquierda en el centro del debate político. Si los diputados y senadores, los diputados y legisladores de la izquierda, del FITU, ya no sé si llamarlo de izquierda, hubieran pedido una interpelación a todos los ministros, hubieran hecho un escándalo terrible. No lo hicieron. Yo quería, pero cuando yo hablo de este movimiento que siempre lo deja mal parado, es que todo lo que emprende Alberto termina en crisis. Por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario aparentemente no se va a acordar. Eso va a generar una crisis importante. No digo que haya que acordar con el fondo, yo no acordaría, pero digo, en términos capitalistas esto se le va a disparar, porque Alberto necesita la ayuda del fondo. Otra cuestión interesante, tema justicia. ¿Qué fue de la Comisión Beraldi? Nada. Y para colmo, todo este intento, el intento de ir por los jueces, generó un efecto adverso. El efecto adverso es que se apuraron las causas por corrupción. Otro ejemplo, un microejemplo de esto. Cristina quiere, hay una orden para pasar algunas causas que involucran a Cristina, sobre todo el espionaje ilegal de Macri, de pasarlas del juzgado de Lomas al juzgado de Capital Federal, Modelo Pi. Cristina quiere que esas causas queden ahí. Lo que pasa es que si esas causas quedan ahí, se sienta precedente para que también queden ahí las causas que involucran a Moyano, básicamente a Pablo Moyano con la barra de Independiente. Y Pablo Moyano quiere que esas causas pasen a Comodoro Pi, donde tiene sus jueces amigos. Con lo cual, incluso este intento judicial abre una grieta entre Cristina, Alberto y los Moyano. Y ya sabemos cómo terminan esas grietas. Una cuestión interesante, muy importante, que tiene que ver con este escándalo del vacunatorio VIP. Todo el mundo habló sobre el tema de que Berbisky dijo eso para echar a Ginés, ¿no? Sí. Esta cosa fue porque Berbisky lo dijo para echar a Ginés, toda la interna. Hay algo que nadie
relacionó. Nadie relacionó. Por lo menos yo no, digamos, no lo he leído, ¿no? Berbisky habló el viernes. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasaba ese viernes? Ese mismo viernes se iba a oficializar la lista de unidad para conducir al Partido Justicialista, que lo tenía Alberto Fernández como candidato a presidente. Esa lista iba a ser impugnada por Alejandra Lali Minichelli, que es la apoderada de la lista de Alberto Rodríguez A, Milagro Sala, Gabriel Maroto y la esposa de Julio De Vido, llamada también la lista por el indulto. Casualmente, en el momento en el cual recordemos que aliado a esta lista está Berbisky. Entonces, casualmente, el día que tenía que presentarse esta lista y querían impugnarla, aparece todo este escándalo. Y todo este escándalo está metido en un escándalo mayor en cuanto a sus consecuencias y menor en cuanto a la geografía, que tiene que ver con la disputa del Partido Justicialista Provincial. ¿En qué sentido? En que el pacto entre Alberto y Cristina era que él asumía a nivel nacional y Máximo Kirchner asumía en el PJ provincial. Recordemos que el PJ provincial es el que designa los candidatos. Y recordemos que en esta elección se va a jugar fuerte en el Gran Buenos Aires. Ahí se va a jugar el corazón de la elección. Y además se va a jugar el corazón del kirchnerismo. Bien, el pacto era que Máximo no iba a asumir hasta que Alberto no asuma, y no se iba a oficializar hasta que Alberto no oficialice. Entonces, este escándalo, el mismo día de presentación de la lista de Alberto, también está en relación con esta disputa que hay en el PJ provincial. ¿Por qué disputa? Básicamente, de un lado está Máximo y del otro lado está Gustavo Menéndez, Fernando Gray, Juan Zabaleta, es decir, un conjunto de intendentes sacando a Espinosa que no quieren a la cámpora en el PJ, en la provincia. Hoy el PJ provincial lo preside Gustavo Menéndez, que es el intendente de Merlo, que tiene una causa, que por ahí lo inhabilita a ejercer funciones, y el vicepresidente es Fernando Gray, y es muy interesante, porque Fernando Gray convocó a la CGT contra Máximo. Tuvo una serie de reuniones con la CGT para pelear contra la candidatura de Máximo y sobre todo con la cámpora, que ahora vamos a ver específicamente, que tiene también que ver con el vacunatorio libre. Lo interesante es que el otro lado de la candidatura está Máximo y Kicillof. Lo interesante es que Kicillof no está afiliado. Kicillof es candidato a vicepresidente y no está afiliado. ¿Y por qué esto es importante? Porque van a impugnar la candidatura de Kicillof. Lo interesante es que hay alguien que tiene que impugnarla y ese que la impugne se va a quemar, ¿no? Es decir, obviamente hay gente interesada en impugnar la candidatura de Kicillof, pero que no se quiere hacer presente. Entonces, ¿quién se va a hacer presente para impugnar la candidatura de Kichi? Nada menos que Eduardo Duhalde. Ajá. Por eso, y todo esto también se relaciona con el vacunatorio. ¿Por qué? Vayamos atando cabos. Fernando Gray dije que convocó a la CGT. ¿Cuál fue la excusa de la convocatoria de Fernando Gray a la CGT? El desplante de Kicillof. Héctor Daer fue a ver a Kicillof a decirle que la CGT iba a poner sus obras sociales y sus locales para la vacunación. Que la CGT iba a ayudar, incluso a encabezar la campaña contra
por la vacunación en la provincia. Kichilov le dijo sí, sí, y nunca más lo llamó. En cambio, sí llamó a la Cámpora y a la CTA Autónoma, para que fueran parte de la campaña vacunatoria. Por eso Fernando Gray ya juntó a la CGT de la provincia para decirles que efectivamente él, como vicepresidente del PJ, iba a impulsar que la CGT estuviera en la campaña de vacunación y que los intendentes no iban a permitir que la campaña se la llevara a la Cámpora. Porque esto es interesante, porque justamente cuando Berbisky denunció el vacunatorio VIP, apareció la figura de Duhalde como vacunado, o por lo menos en proceso de vacunarse. Se lo acusó a Duhalde que quería impugnar a Kichi. Pero también aparecieron fotos de gente de la Cámpora vacunándose. Y apareció también la vacunación de Moyano. Es decir, se están tirando con todos. Estaban todos en el vacunatorio VIP y se están tirando con todo. Pero este escándalo del vacunatorio tiene que ver justamente con el control de la provincia de Buenos Aires. El escándalo estalló básicamente por la disputa del PJ provincial, la disputa del PJ nacional y la disputa que tiene la Cámpora con los intendentes. En particular en temas de la campaña de vacunación, que era la campaña, porque la campaña electoral se juega en el tema de la vacunación. Entonces, sí, quien vacunara ganaba las elecciones. Ahora, lo más interesante de todo es que se pelean por un plato que está vacío, porque las vacunas no vinieron y las elecciones las van a perder. Si yo fuera alguno de ellos, pelearía por no encabezar las elecciones, porque la encabece el otro, que dé la cara el otro y que pierda el otro. ¿Hola? Te escuchamos, Fabián, ¿eh? Después una cuestión interesante sobre el tema de las vacunas. Yo recomiendo un artículo de José María, un historiador, no es por una cuestión corporativa, pero casualmente quien mejor ha escrito sobre el tema es un historiador. Se llama José María Castañeda Ortega, un artículo que se llama El Gran Juego, donde analiza todo el problema de la vacunación a nivel mundial y sobre todo en los últimos 20 años. Hay un par de datos interesantes, y es que de 1998 a 2009 se tardó en promedio 8 años y medio en conseguir una vacuna. Y acá, para el COVID, en un año ya tenemos vacunas, lo cual está mostrando el desarrollo productivo mundial y la capacidad productiva que tiene el mundo. Es más, lo que se explica muy bien ahí es que para poder vacunar a todo el mundo, el conjunto de la producción de laboratorios a nivel mundial tiene que triplicar su productividad, triplicar el nivel de producción al que venían acostumbrados. Lo interesante es que eso es posible y el autor marca el gran obstáculo a que esto se haga. El gran obstáculo. Y es 14 laboratorios trabajando por separado y uno contra el otro, y además cada uno privilegiando los mercados que ya tiene arreglados. Eso lo pone como el principal obstáculo. Es muy interesante, porque es un poco de lo que veníamos charlando. Si la solución está en la concentración, no 14 laboratorios, un solo laboratorio y planificado. Tal cual. Es decir, vamos a curar a la gente. Eso se puede ver, por ejemplo, cosas muy interesantes. Un dato interesante que quedará más adelante es, ¿cuál es el país que fabrica más vacunas? El principal productor de vacunas a nivel mundial. Es The Serum Institute of India, es decir, de la India, que fabrica 1.300 millones de dosis de las 3.500 millones que se consumen por año.
Es interesante para empezar a entender esta cuestión de la India. Pero una cuestión que tiene sí que ver con otra cosa, la vacuna Sputnik, la 5, se fabrica en Gamaleya, India. Una cuestión interesante que tiene que ver con las vacunas y la Argentina es que la vacuna Sputnik costaba $10. La Argentina no compró, no hizo los acuerdos, porque la Argentina está como está, y además se acordaron tarde. La mayoría de los países, apenas apareció la pandemia, contrataron vacunas, la Argentina no. La Argentina no contrató vacuna por dos motivos. Primero, porque esperó al efecto, digamos, al efecto rebaño. La idea de, bueno, igual se va a contagiar todo el mundo, se van a morir los que tengan que morirse y listo. Por eso abrió todo. Pero además apelaba a que con el avance de las vacunas se vacunara mucha gente en el mundo y por lo tanto el precio de la vacuna disminuyera. No sé si se entiende. Es decir, Sí, sí. una vez que, vamos a poner una situación extrema, si yo vacuno a todo el mundo, bueno, la vacuna ya es más barata. Cuanto menos gente esté vacunada, la vacuna es más cara. Sí. Entonces, apeló a eso. En esa situación está. Por eso se le pasó la Sputnik, que valía $10, y van por la Sinopharm, que vale $72, 7 veces más. Ajá. Y esto es importante, no solamente porque es la plata nuestra, sino porque por cada vacuna que traemos de China podríamos haber traído 7 de Rusia. Y estamos hablando de vidas. Sí, sí. Y también de grandes negociados, ¿no? Que uno desconoce. Exactamente. Y seguramente este vacunatorio VIP es solamente una punta del iceberg de los grandes negociados que se van a descubrir en algún momento, porque se van a seguir tirando, se van a seguir tirando con ropa sucia, y seguramente vamos a ir descubriendo negociados de ambos lados, tanto del gobierno nacional y los provinciales, como de los gobiernos a cargo de Cambiemos. La pregunta es, ¿la izquierda qué va a hacer en ese momento? La cuestión es, hay que dar una respuesta a nivel político y a nivel nacional. Fabián, te mando un abrazo y nos reencontramos el próximo viernes. Un gran abrazo, Gustavo. Fabián Harari y su columna Un Mundo en Crisis.